el cadáver, el paciente también letrado, pero hay que imaginarse ese cadáver de pie. Entonces, ¿cuál es la posición? Dice, los miembros superiores paralelos, el miembro inferior, los miembros superiores pegados al tronco, con la palma hacia adelante, ¿no? Y la mirada al horizonte. Entonces, esa es la posición anatómica. Entonces, ahí, por ejemplo, la nariz, ¿dónde estaría? En la parte anterior, ¿no es cierto? La columna vertebral está en la parte posterior, es posterior. No, pero si estuviera en forma horizontal, la columna vertebral estaría por debajo, ¿no? Y la nariz estaría por encima. Pero las descripciones es en posición anatómica. Entonces, para cuando lean artículos o libros, la posición siempre imaginándonos que el cadáver está de pie. Aquí está. Entonces, el cadáver o el paciente hay que imaginarlo siempre en esa posición. Dice, todas las descripciones, ¿no?, anatómicas se expresan en relación a una posición constante. Debemos imaginarnos que el cadáver está de pie. Y un cadáver, o una persona, ¿no?, estando de pie también se denomina bipedestasia. Entonces, ¿qué tienen bipedestasia? ¿Qué es el cadáver de pie? En la descripción que les he señalado. La cabeza, dice, la cabeza con los ojos y su mirada debe estar dirigida hacia el horizonte, no mirando al cielo ni al piso, sino en forma horizontal. En esa posición debe estar. Los miembros superiores deben estar a los lados del cuerpo, adosados a los lados del cuerpo, y con la palma mirando hacia adelante. Fíjense, la palma está mirando hacia adelante. Los miembros inferiores juntos, ¿no?, y los dedos de los pies dirigidos hacia adelante. Los dedos de los pies dirigidos hacia adelante. Esa es la posición anatómica, ¿no? Entonces, de aquí puede salir una pregunta, ¿no? Entonces, nunca deben olvidar esto. Así se estudia la anatomía. Por ejemplo, aquí, en la mama, ¿está por detrás del corazón o está por delante del corazón? Está por delante del corazón. Si estuviera echado, ¿cómo dirían? El corazón está por debajo, ¿no? Entonces siempre debemos considerar que está en posición de pie, ¿no? Vamos a ver. Ahora, los planos anatómicos. Los planos anatómicos nos permiten ubicar las estructuras en el espacio, ¿no? Son 3 planos anatómicos. Son planos imaginarios, ¿no? Por ejemplo, el plano coronal. El plano coronal, fíjense, debe cortar el cuerpo en 2 mitades, una porción ventral y una porción dorsal. Esto llega en forma perpendicular al piso, ¿no?, en 90 grados. Pero aquí lo estamos viendo por arriba, ¿no es cierto? Y como si tuviéramos un dron acá arriba y está mirando este plano. Lo vemos como una línea, pero es todo un plano que corta el cuerpo hacia el piso. Entonces lo va a cortar en 2 mitades, una región ventral y una región dorsal. Por ejemplo, la nariz es ventral aquí, a la columna vertebral, ¿no es cierto? O la columna vertebral está en posición dorsal en relación a los ojos, a los globos oculares. Entonces, siempre manejen este par de términos. No van a decir ventral y posterior. No van a decir eso. Si quieren usar posterior, este será anterior, ¿no es cierto? Pero no mezclar. Siempre ventral con el término dorsal. Este par de términos van juntos. Otro plano, que también corta el cuerpo humano en 2 mitades, pero en una mitad derecha y una mitad izquierda. Eso se llama el plano sagital, ¿no? Ahora sí, en la tomografía puede cortar en la línea media
o pueden cortar más planos paralelos a este. Y eso se llama parasagital. Pero el plano original es el plano sagital, que pasa por la parte media, por la parte central, ¿no? Dividiendo al cuerpo en una porción, en una mitad derecha y una mitad izquierda. El plano axial es un plano transversal, ¿no? Corta el cuerpo humano en una parte superior y en una porción inferior, ¿no? A la superior también podemos llamar la parte caudal, perdón, la parte cefálica, ¿no? La porción cefálica, y lo de abajo la porción caudal. Lo que queda abajo es la porción caudal, ¿no? Entonces, esos términos siempre son pares, ¿no? Por ejemplo, aquí, el corazón está en la parte superior en comparación a la rodilla, a la pelvis o al estómago. Esta es más cefálico. El corazón es más cefálico en comparación al estómago, es más caudal. Esto es lo mismo en el niño, en el plano sagital. Ahora, vamos a ver algunos términos anatómicos. Esos son los tres planos. Si en el examen le pregunto, el plano coronal, ¿cómo corta el cuerpo? ¿En qué lo divide? En una porción ventral y una porción dorsal, ¿no es cierto? Ahora, vamos a ver algunos términos anatómicos. Por ejemplo, aquí, ¿qué significa medial? ¿Y qué significa lateral? Cercano. Medial significa la estructura que está más cerca al plano sagital, al plano medio. Al plano sagital también se llama plano medio. Entonces, por ejemplo acá, el globo ocular está en plano medial o lateral en comparación al pabellón auricular. El globo ocular es más medial y el pabellón auricular es más lateral, ¿no es cierto? Entonces en el libro van a encontrar tal estructura es medial a la otra estructura. Entonces está por dentro, más cerca de la línea media, ¿no? Ayuda a describir, ayuda a entender el texto, ¿no? Otro par de términos. Por ejemplo aquí, proximal y distal. El codo es proximal, está más cerca al hombro. En cambio la muñeca está más alejada. Entonces el codo es proximal y la muñeca es distal. O pueden decir, en la muñeca es más distal al codo, ¿no? Y esto es imposible. Pero estos términos son términos de referencia, pueden variar. Si la muñeca es proximal, los dedos, ¿qué serían? Distales, ¿no es cierto? Entonces estos no son términos fijos, ¿no es cierto? Va a depender cuál es proximal para señalar a la parte distal, o al revés. Si la muñeca está en una porción distal, dirían distal aquí, al codo, ¿no? O al hombro, o es distal a los dedos. No, la muñeca no es distal a los dedos, pero esta sería la parte proximal y esta sería la parte distal. Pero si comparo aquí, esto es distal en relación al codo, ¿no es cierto? Entonces, son términos relativos, pero en el texto nos piden entender, o entendemos, debemos entender de esa forma. Ahora, hay términos en cuanto a los movimientos, ¿no? Cada curso tiene su propia nomenclatura. Ustedes van a tener que aprender la nomenclatura en el curso de histología, la nomenclatura en embriología. Cada curso tiene su propia nomenclatura. Y hay diccionarios médicos, ¿no? Donde están todos los términos médicos. Y los nuevos también, si es una edición actualizada. Por ejemplo, flexión. Está llevando todo el miembro superior hacia adelante. ¿Flexión de quién? Siempre cuando hablamos de flexión tenemos que señalar a qué articulación nos referimos o a qué parte anatómica. Flexión del hombro,
aquí la referencia es el hombro. Si el brazo, si el miembro superior va hacia adelante, eso es flexión. Si va hacia atrás, ¿cómo se llama? Extensión. Pero ustedes tienen que decir flexión del hombro. O sea, tienen que pedirle cuál es el punto de referencia o a qué articulación nos estamos refiriendo. Aquí se está refiriendo a los movimientos de la articulación del hombro. Entonces, si estoy aquí y llevo hacia adelante, es flexión del hombro. La mano puede estar flexionada o extendida, eso no interesa. Flexión del hombro. Y llevo hacia atrás, extensión del hombro, ¿no? Entonces, diferenciar entre flexión y extensión. A ver, ¿cómo sería en la rodilla? Si en la rodilla lo llevo hacia atrás, ¿cómo sería flexión? Y hacia adelante, extensión. Va a variar también eso, ¿no? Porque la rodilla dobla a la pierna que está debajo hacia atrás, esa es flexión. Y hacia adelante, estamos hablando de la rodilla, no hablamos de la cadera. Entonces esto sería extensión y flexión. Pero en la cadera, ¿cómo sería en la cadera? El muslo en relación a la pelvis. No, si yo levanto esto, ¿qué sería? Flexión. Y si llevo hacia atrás, extensión de la cadera. Entonces hay que tener ahí, hay que saber reconocer, ¿no? Ahí, ahora, y estamos en posición anatómica. Si yo llevo el miembro superior ahí, ¿qué estoy haciendo? Separando el miembro del tronco, ¿no es cierto? Y eso se llama abducción. Abducción. Se pronuncia abducción, no abducción. Entonces fíjense, todo el miembro superior le está alejando del tronco. Le está evaluando la articulación del hombro. A eso se llama abducción del hombro. Y si lo regresa, ¿cómo se llama? Aducción. Estando en abducción, hace esto y eso se llama aducción. Está aduciendo el brazo, ¿no? Si le preguntan, abduce el miembro superior, abduce. Ahora aduce el hombro. Y si hago eso, ¿qué sería? Flexión. Y hacia atrás, extensión, pero del hombro, ¿no es cierto? No importa cómo sea el codo, los dedos. Ahí. Aquí dice rotación interna, pero siempre se refiere al hombro. El húmero, que es el hueso del brazo, está acá. Cuando hace esta maniobra, fíjense, ¿qué estará pasando con el húmero? Si estoy ahí, y hago esto, el húmero estará girando sobre su eje. Y cuando hago esto, el húmero gira sobre su eje, pero hacia afuera, ¿no? O sea, miren aquí, solo aquí, esto no. Pero nos hace que visualicemos y entendemos. Pero si yo estoy ahí, y hago esto, el húmero está aquí. Se llama rotación interna. Y hago esa maniobra, el número gira hacia afuera. Eso se llama rotación externa. ¿No? Rotación externa. Entonces, ¿qué movimientos tiene el hombre? ¿Qué movimientos tendrá? Flexión, ¿qué más? Extensión, ¿qué más? Abducción, ¿qué más? Aducción, ¿qué más? Rotación interna, rotación externa. ¿No? El reumatólogo evalúa articulación por articulación, el ángulo del movimiento, ¿no? Cuando hay artrosis, degeneración de las articulares, los movimientos son limitados, ¿no? Entonces, eso es para el hombro. El codo también tiene su movimiento, los dedos, la muñeca. Por ejemplo, en la muñeca. Si hago eso, ¿qué sería? Flexión de la muñeca. Y si hago esto,
extensión de la muñeca. Y si hago esto, no, está acercándose a la línea media, se llama aducción. Y si lo alejo, abducción, ¿no? Y la unión de esos movimientos, ¿no?, se llama circunducción. Igual en el hombro, yo hago esto, ¿no? Eso se llama circunducción. Se están uniendo todos los movimientos, ¿no? Aquí en la columna, me inclino hacia adelante, ¿qué sería? Si me inclino hacia adelante es flexión y hacia atrás extensión. Si lateralizo la columna, se llama movimiento de lateralidad derecha, lateralidad izquierda, ¿no? Y puedo girar la cabeza, son movimientos de rotación hacia el lado derecho o roto hacia el lado izquierdo, ¿no? O rotación de la columna a nivel del tórax. No puedo girar, tocar la columna vertebral. Ese es el elemento de referencia, sería la columna vertebral, ¿no? Movimientos de la columna. Otro par de términos. Fíjense, que esta es una sección del fémur, de la piel, del muslo, un corte del muslo, ¿no es cierto? Este es un corte del muslo para indicar que existen estructuras superficiales y existen estructuras profundas, ¿no? ¿Podemos apagar la luz? Un favor, ¿puedes apagar la luz? Ya, listo. Entonces tenemos estructuras superficiales y tenemos estructuras profundas. Y en este corte lo podemos visualizar y diferenciar estas estructuras. La piel es superficial, ¿no es cierto? ¿Qué hay debajo de la piel? Hay tejido celular subcutáneo. Aquí está. Tejido celular subcutáneo, está debajo de la piel. Esta es la grasa, aquí hay grasa. Y dentro de este tejido celular subcutáneo vamos a tener venas superficiales, vamos a tener nervios sensitivos. ¿Qué significa un nervio sensitivo? Que uno, si viene un mosquito, me pica, yo lo voy a percibir, ¿no es cierto? Va a haber dolor, hay sensibilidad. O alguien lo coge del antebrazo, ahí lo perciben que alguien está. Entonces, para eso existen nervios sensitivos que se encarga de inervar la piel, ¿no? La piel tiene receptores de sensibilidad para el tacto, para la vibración, ¿no? Hay fibras, hay neuronas del dolor, ¿no? La sensación dolorosa. Entonces, los nervios que están dentro de este tejido celular son nervios sensitivos. Entonces, en el cadáver, ustedes quitan la piel y escarban aquí, ¿no? El tejido celular, dentro de eso van a encontrar nervios. Y son nervios sensitivos. Y cada nervio sensitivo tiene su nombre. ¿No? ¿Quién inerva sensitivamente la palma de la mano? ¿No es cierto? Ahí inerva, pues, básicamente dos nervios. El nervio cubital y el nervio mediano. ¿Quién inerva el dorso, la piel del dorso de la mano? Ahí le agregamos al nervio radial. Y cada nervio tiene su territorio específico, ¿no? El nervio cubital por delante inerva un dedo y medio, meñique y la mitad del anular. El mediano, 3 dedos y medio, ¿no? Entonces, regresando a esto, tenemos estructuras superficiales y tenemos estructuras profundas, ¿no? ¿Cuáles son las estructuras profundas? El hueso. ¿Qué más? Los músculos. Estos son los músculos, ¿no? Habrá músculos más profundos dentro de lo profundo y habrá un poco más superficiales, ¿no es cierto? Pero siguen siendo profundos.
¿Y quién envuelve los músculos? Ustedes han visto en la carne, no hay una tela transparente, la carne es roja, pero eso se llama aponeurosis. ¿Cómo se llama? Aponeurosis. Y repitiendo, aprenden, ¿no? Como los niños, los pequeñitos. A ver, diga papá, papá, al final terminamos y aprenden. Si ustedes se quedan calladitos, ¿no? Escuchen su propia voz, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos el fémur, ¿no? Ahí, los huesos son profundos y alrededor están los músculos, algunos más superficiales, algunos más profundos, pero ambos son estructuras profundas. Las arterias, aquí no está arteria, aquí hay arteria, no hay, ¿no es cierto? Entonces las arterias son profundas. ¿Por qué las arterias son profundas? ¿Y por qué las venas superficiales? ¿Qué dicen? ¿Por qué será? Si ustedes cortan una vena, el sangrado es como una inundación así, facilito. En cambio la arteria, cortan una arteria, el chorro va al techo, siendo una arteria pequeñita. Por eso estamos operando y cortan una pequeña arteria y la sangre viene a los lentes, a la máscara, ¿no? Entonces las arterias van a alta presión. Entonces el organismo es muy inteligente, ¿no? Y lo coloca en las partes profundas. Un sangrado de una arteria, como la arteria radial o la femoral, la que es la arteria femoral, el paciente puede fallecer, un sangrado masivo. Y la aorta es el grosor de un dedo pulgar, una herida de bala en el tórax o en el abdomen que comprometa la aorta, se acabó. En segundos hay un sangrado masivo. ¿Quién va a abrir, buscar dónde está? No hay tiempo. Entonces, recuérdense siempre que las arterias son profundas. Cuando ya atravesaron la aponeurosis está entre las estructuras superficiales y la profunda. La aponeurosis es esta lámina que está aquí. Aquí hay una lámina, ¿no es cierto? Eso se llama aponeurosis o fascia. La fascia. Fascia o aponeurosis. Fascia con S y C. Fascia, ¿no? Porque hay un nervio que se llama nervio facial. Que el nervio facial es con C, ¿no? Pero a veces ponen nervio facial, ¿no? Y la fascia. Entonces los términos también hay que leerlos y si no graban hay que repetirlo y ir realizando. Otro elemento importante, ¿no? Son los nervios motores. ¿Y dónde estarán los nervios motores? ¿En qué plano? ¿En qué plano están los nervios motores? ¿En el plano profundo o en el superficial? En el profundo, nervios motores. En cambio estos son nervios sensitivos que están recogiendo la información de la periferia, del medio ambiente, ¿no? Eso es importante. Imagínense que han seccionado un nervio superficial o sensitivo, pierde la sensibilidad de la cara posterior del muslo, vamos a decir. Entonces, si por ahí existe una fuente de calor, ustedes no van a percibir el calor, porque todo esto ha perdido la sensibilidad. Por ejemplo, cuando nosotros operamos cáncer de cuello, ahí al cáncer, como es agresivo, hay que sacar al cáncer de forma radical. A veces cortamos los nervios sensitivos, con todo el nervio sensitivo, un tumor en el cuello. Al día siguiente el paciente me dice: doctor, no siento mi lóbulo, ha sido seccionado. Y eso no se recupera. Para sacar el tumor maligno, arrasamos con arterias, nervios, músculos. Es su única oportunidad para vivir, ¿no? Y aún así, si es un cáncer, puede recurrir, regresa. Hay que darle quimioterapia, radioterapia, a veces conjuntamente. Después de la cirugía, radioterapia o quimioterapia. Depende de dónde está, depende del tipo de trabajo.
Entonces el paciente nos dice, doctor, no siento la piel de mi cuello. Y es molestoso, no sentimos. Pero no hay forma de evitarlo. Ahora, un nervio motor. ¿Qué significa nervio motor? Ya, el nervio sensitivo va a la piel. Pero no solamente va a la piel. También hay nervios sensitivos que están en la profundidad. Pero generalmente son superficiales. Pero ¿para qué sensibilidad aquí? Para el periósteo. La membrana que cubre el hueso se llama periósteo. ¿Por qué una fractura duele? Porque el paciente que está fracturado, el dolor es intenso, no quiere que ni lo toque. ¿No? ¿Por qué? Porque el periósteo es ricamente inervado, pero con fibras sensitivas, con ramas profundas. Entonces, cuando ustedes movilizan hueso fracturado, van a movilizar al periósteo y ahí genera un dolor. Si un paciente, una persona, está caminando y encuentra un hueco y no se da cuenta, puede fracturarse, ¿no es cierto? O puede luxarse. Luxar es cuando los dos huesos dejan de estar en contacto, ¿no? Generalmente es en la articulación, pero con una fractura puede ser a cualquier nivel. ¿Cómo diferencia? Bueno, vamos a suponer que están jugando un partido de fulbito, ¿no es cierto? Y de pronto saltan los dos y el otro cae mal y se puede fracturar el brazo. Pero ¿cómo sé que hay fractura o no? Suponiendo que no es evidente, ¿no? El dolor va a ser intenso, ¿no?, en la fractura o simplemente intenso por la contusión. Pero ¿cómo digo, este paciente lo tengo que llevar a emergencia? ¿No? O solamente hacer un golpe, esperar que le disminuya y ahí terminó. Entonces, si el paciente lo veo que tiene una fascia, una cara con signo de dolor y se prolonga y no disminuye, esa es una fractura. Y el paciente reposa un poquito y le pregunta cómo va el dolor, ya está disminuyendo. Eso no es fractura. En la fractura el dolor es constante, aún habiendo pasado días, ¿no? A veces el paciente no está posible y están dando con su fractura, pero el dolor, cada vez que se moviliza, el dolor es intenso. Entonces a ese paciente necesita tratamiento quirúrgico. Un paciente con fractura hay que abrir, colocar placas de titanio, ¿no?, para estabilizar, o una bota de yeso. La bota de yeso evita que se mueva. Y si esa fractura no ha sido con desplazamiento, se ha fracturado, pero hay una línea de fractura nada más, no hay desplazamiento, con un aparato de yeso fijando eso puede soldar, ¿no? Pero si está desplazado hay que abrir y colocar en su mismo nivel, ¿no?, con placas de titanio. Entonces, resumiendo, hay estructuras superficiales y hay estructuras profundas, ¿no? Ahora, este tipo de anatomía es otra anatomía, se llama anatomía por secciones, ¿no? Imagínense, yo corto el muslo, puedo cortar como jamonada desde la raíz hasta el muslo, hasta la rodilla, y le presento una sección de esta y le pongo el alfiler por aquí. Entonces, este tipo de anatomía lo estudian más los radiólogos, no como especialidad, porque para leer una tomografía, como si tengo un corte, tienen que saber la anatomía por secciones, ¿no? Y entonces la anatomía por secciones. De repente nos animamos y compramos un congelador, colocamos un miembro superior o inferior y cortamos. Luego vamos a probar con un cortecito. Entonces, fíjense, los movimientos en todo el cuerpo son de tienen diversas magnitudes. Por ejemplo, aquí la rodilla, ¿cómo está? ¿Flexionada o extendida? Está extendida, ¿no es cierto? Aquí, ¿cómo está la rodilla? Flexionada.
solamente estamos hablando de la rodilla, de esta articulación. Aquí, ¿cómo están los miembros inferiores? En el muslo. ¿Están cerca de la línea media o están alejados? ¿Cómo se llama? Reversión externa. Cuando se separa, ¿cómo se llama? Reversión externa. Abducción. Aquí dirían, ¿abducción de quién? Del muslo, ¿no? No pueden decir abducción, tú también de la pierna, pero aquí ya está juntando. Aquí hay aducción. Las piernas están aducidas, están juntas, los pies no están juntos. No, aquí sería una flexión ventral, una flexión. ¿No es cierto? Estamos hablando del dorso, está flexionado. ¿No? Entonces, cada articulación tiene sus movimientos que le corresponden, ¿no? Igual ahí, ¿no? Vamos a ver los movimientos de las articulaciones. Entonces, las articulaciones, ¿qué es una articulación? Es el acercamiento entre dos huesos. Entre el hueso frontal y el hueso parietal, aquí se han acercado. Esa es una articulación. Puede tener movimiento o no puede tener movimiento o tiene un movimiento limitado. Eso se llama bóveda craneana. ¿Cómo se llama? Bóveda craneana. ¿A quién protege? Al cerebro, al cerebelo y al tronco encefálico. A eso se llama encéfalo. Protege al encéfalo. ¿Qué es el encéfalo? Cerebro, cerebelo y tronco encefálico. ¿Acá habrá movimiento o no? En esta articulación. Sí. No hay movimiento, ¿no? Aquí dice articulaciones inmóviles, ¿no? Los huesos del cráneo presentan, ¿no? Es un buen ejemplo de articulaciones inmóviles. En San Marcos, la mayoría ya sabía de inglés, y cuando va llevando los primeros siglos entran a estudiar francés. Antes era así, porque la escuela francesa nos traía todos los especialistas antiguos venían de Francia. Si se iban a Francia y regresaban, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar algunos dibujos, ¿no? Entonces dice, los huesos del cráneo no tienen movimiento de la bóveda craneana. El único hueso que se mueve, ¿quién es? La mandíbula. Todos los demás huesos no tienen movimiento en sus articulaciones, ¿no? Aquí la columna vertebral. La columna vertebral tiene movimiento, pero es limitado entre una vértebra y otra, ¿no es cierto? Son articulaciones semimóviles y hay articulaciones móviles que tienen grandes ángulos de movimiento. Por ejemplo, ¿esto qué será? La rodilla, el codo. ¿Qué articulación sería? El codo. Este es el húmero, este es el radio y este es el cúbito. Al cúbito ahora le llaman hueso ulnar. Entonces piensen, esta es la articulación del codo. Ahí en el codo pueden hacer ¿qué movimientos? Flexión, ¿qué más? Extensión, ¿no? Pronación, supinación, ¿no? Pero en el codo no pueden hacer abducción ni aducción, no se mueve. Lo que se mueve es el hombro, ¿no es cierto? Abducción y aducción para el hombro. Pero el codo, a ver, en el codo hay aducción, a ver, no sé. En la muñeca sí. Aducción, abducción. Pero en el codo no puede. No hay movimiento de aducción. Entonces, esta es una articulación que es de un ángulo de movimiento de 180 grados ahí, no, de 30 grados, ¿no? Tiene un gran ángulo de movimiento, ¿no? Igual la rodilla, igual los dedos, ¿no? Fíjense, para fijar, ¿en qué posición estarían los dedos ahí? ¿En aducción o en abducción? Los dedos. Si están juntos, se llama aducción.
Si están separados, abducción. Pero los dedos, ¿qué otro movimiento podrían tener? Flexión. Y así, extensión. Entonces, y para cada movimiento hay un grupo de músculos, ¿no? Entonces aquí no hay, ¿qué función tiene los interóseos palmares, por ejemplo? Ahí entre los huesos hay músculos, no tienen, los interóseos dorsales tienen otro movimiento. Entonces para cada grupo de movimiento, hay un grupo de músculos. Vamos a estudiar entonces las articulaciones, ¿no? La articulación del tobillo, la articulación de la rodilla, la articulación de la cadera, la articulación del hombro, de la columna, ¿no? Donde hay articulación, donde hay movimiento. El joven es pues un elástico, bueno, todas sus articulaciones están perfectas. A medida que pasa el tiempo, las articulaciones se van limitando, los movimientos se van limitando por degeneración de los cartílagos, ¿no? Todo envejece, desde que nacemos envejecemos, ¿no? Entonces, ¿qué son las articulaciones? Son uniones, son acercamientos entre dos o más huesos, ¿no? Claro, mínimo entre dos huesos, pero puede haber más huesos comprometidos, ¿no? Por ejemplo acá, ¿cuántos huesos hay en la articulación del codo? Hay 3, el húmero, el radio y el cúbito. Se llama articulación del codo. Entonces, aquí entre esta vértebra y esta hay una articulación, participan 2 huesos. Aquí este también es una articulación, entre este hueso, el parietal y el frontal, ¿no? Pero son diferentes las articulaciones, no son las mismas, no tienen la misma característica, tienen sus propias características. Pero también aquí se define, dice, uniones entre 2 o más huesos, se están acercando de vuelta, o partes rígidas del esqueleto. Por ahí vamos a ver un ejemplo de esto. ¿Cuántos tipos de articulaciones tenemos? Son de 3 tipos. ¿De qué depende este tipo de articulación? Del tipo de material que los une. ¿Qué los está uniendo? ¿Un cartílago, tejido fibrótico o una membrana? No. Va a depender qué los está uniendo. O del modo como se articula, ¿no? O sea, cada articulación tiene un modo de unión, ¿no? Algunos son planos, son articulaciones planas, 2 superficies planas. Otro es una concavidad con el hueso con el cual se va a articular, es convexo, y el otro es cóncavo, ¿no? Es el modo como se articula. Entonces aquí tenemos los 3 tipos de articulación, dependiendo del material que los une. Habrá articulaciones sinoviales, articulaciones fibrosas, articulaciones cartilaginosas. Entonces, ¿qué lo une? La membrana sinovial. Aquí tejido fibrótico y aquí cartílago, ¿no? Ahora, dentro de las sinoviales existe un subgrupo de acuerdo a la superficie del miembro. Hay articulaciones planas, 2 superficies planas. Hay articulaciones trocleares, una concavidad con una convexidad. Hay articulaciones en silla de montar. Imagínense una superficie como una silla de montar, ¿no? Entonces hay diferentes tipos, eso lo vamos a ver ahora. En las fibrosas hay 3 tipos: la sutural, que está en la bóveda craneana; la gonfosis, que está entre el diente y el alveolo dentario; y la sindesmosis, entre 2 huesos, unido por una membrana, la sindesmosis. El cúbito con el radio se unen por una membrana. Eso se llama sindesmosis. Lo vamos a comentar más. Ahora, las cartilaginosas se llaman sincondrosis o primaria, o sínfisis o secundaria.
Es una articulación cartilaginosa simple. Esto está, si tenemos al húmero acá, para que este hueso crezca en longitud, ¿no es cierto?, presenta entre la porción proximal del húmero y la porción intermedia existe cartílago. Y aquí, en la parte baja, también existe cartílago. Entonces, ese cartílago permite que crezca en longitud. A ese cartílago que une un mismo hueso con sus partes, se llama cartílago, la articulación se llama sincondrosis. Permite el crecimiento en longitud de los huesos. Cuando este cartílago desaparece, terminó el crecimiento, ya no habrá más crecimiento, ¿no? Entonces cada hueso tiene un tiempo, ¿no?, de evolución del cartílago, de permanencia del cartílago. Pasa ese tiempo, ya no hay crecimiento. El húmero o el fémur terminó su crecimiento longitudinal, pero va a haber crecimiento en el grosor. ¿Y quién permite el crecimiento en grosor de los huesos? El periósteo. La membrana que cubre el hueso le permite crecer en grosor, ¿no? Una articulación cartilaginosa de tipo sínfisis está unido por un fibrocartílago. Aquí es un cartílago hialino, aquí es un fibrocartílago. Fibro significa tejido que no es elástico, ¿no?, un tejido fibroso, ¿no? Por ejemplo, una cicatriz. Si ustedes, bueno, el paciente ve un corte, los hacemos en el cuello para entrar a la tiroides. Después de un tiempo aparece una cicatriz. La cicatriz ya no se extiende, ¿no? A eso se llama, esa es fibrosis, se fibrosó. Por ejemplo, algunos pacientes tienen fibrosis pulmonar, o sea, los alvéolos han sido reemplazados por tejido fibroso que ya no tiene función, ¿no? Y algunos fallecen por fibrosis pulmonar, todo se fibrosa. ¿Y cómo hacen el intercambio gaseoso? ¿No? Aquí lo que va a unir a estas dos porciones óseas es un tejido fibrocartilaginoso. Vamos a ver aquí. Entonces aquí tenemos una articulación de tipo sinovial. ¿Qué característica tiene la articulación sinovial? Tiene, esto que ven aquí es membrana sinovial. ¿Qué más tiene? Dos superficies óseas cubiertas por cartílago. ¿Y por qué por cartílago? Porque los dos huesos no se comunican sin el cartílago. ¿Qué permite el cartílago? Que los dos huesos se suelden. Si en un paciente se destruye el cartílago de ambos lados, eso funciona como una fractura. ¿Qué va a pasar en una fractura? Se suelta. Entonces, pacientes que pierden el cartílago, imagínense, por un trauma o por envejecimiento o por una enfermedad reumatológica, se destruye parte del cartílago. Y ese hueso que queda expuesto va a destruir al cartílago, porque el hueso es maduro, lo va a destruir al cartílago. Y listo, ahí empieza la unión. Y la articulación pierde su movimiento, ¿no? A eso se llama anquilosis. Se anquilosa, se junta. Entonces el cartílago nos va a evitar la unión de estos dos segmentos óseos. Entonces, una sinovial tiene membrana sinovial, tiene líquido sinovial, pero para que exista el líquido tiene que haber una cavidad articular. Entonces tiene membrana sinovial que produce líquido sinovial y que cae dentro de la cavidad articular. Es como un aceite, ¿no es cierto?, como un lubricante, ¿no?, para evitar el desgaste de los cartílagos. Entonces,
una articulación sinovial, ustedes van a buscar membrana sinovial, líquido sinovial y cavidad articular. Independientemente de esto, existe cápsula articular, una cápsula por fuera de la membrana. Y fíjense, la membrana sinovial no cubre el cartílago. La membrana sinovial está en la cara interna de la articulación, aquí dentro, ¿no? Por fuera tenemos aquí cápsula articular. Y esta articulación, aparte de la cápsula, tiene ligamentos articulares que hacen que esto permanezca en esa posición. Cuando hay una ruptura ligamentaria, se genera un dolor. Y hay que inmovilizar esto para que se junten en forma espontánea, ¿no? Entonces, esa es una sinovial. Todas las articulaciones, casi el 100% de las articulaciones del miembro superior y del miembro inferior son sinoviales. Por eso tienen ángulos de movimiento. Son articulaciones de amplio movimiento, ¿no? La fibrosa son de 3 tipos. La sutural o sutura está en la bóveda craneana. Puede ser entre el frontal, el parietal con el occipital o con el timo. Todas esas se llaman, es una articulación fibrosa, tipo fibrosa, y su género es sutura. Entonces yo en el cráneo, si estamos en cabeza, yo lo pinto con una tiza acá, ¿no? Esto lo pinto y ahí coloco la pregunta 1 de práctica. Entonces ustedes tienen que poner primero el nombre de la articulación. ¿Cuál es el nombre? Si está entre el hueso frontal y el hueso parietal, la articulación se llama frontoparietal. Y ahí les pido qué tipo de articulación es. Ustedes me dicen que es una articulación fibrosa. Y les pido, ¿cuál es el género? El género es sutura o sutural. Ahora, entre un diente y el alvéolo dentario, el hueso, también hay articulación, ¿no? Se llama una composis, ¿no? ¿Cuál es el tipo? Es tipo fibrosa, género composis. Ahora aquí, en el miembro superior, este es el cúbito, acuérdense, miren los cúbitos, y este es el radio. Al cúbito también se llama hueso ulna. Su nombre antiguo es cúbito. Y los traumatólogos lo siguen llamando cúbito. En anatomía, en alguna nomenclatura se ha cambiado, o algún libro, alguna corriente lo cambió por ulna, ¿no es cierto? Entonces, fíjense aquí, el radio se está uniendo al cúbito por una membrana. Se llama membrana interosa. Y esto es una articulación. ¿Cuál es el tipo? Fibrosa. ¿Y cuál es el género? Es una sindesmosis. Entonces en el examen ponen el tipo y ponen el género si le pedimos. Y el nombre de la articulación. El nombre será radio cubital, ¿no? Intermedio o medial. Porque aquí, ¿cómo llamaría esa articulación? Radio cubital proximal. Y abajo, el radio cubital distal. Y esta será una articulación radio cubital media o intermedia. Pero aquí no hay cavidad articular, es una membrana, pero es de tipo fibrosa. La fibrosa no tiene cavidad articular, ni hay líquido sinovial. Aquí el otro tipo es la articulación cartilaginosa. Hay de 2 tipos, primaria y secundaria. La primaria se llama sincondrosis y la secundaria se llama sínfisis, ¿no? Fíjense, este es el fémur, este es del miembro inferior, ¿no? El fémur
tienen una epífisis proximal, tienen una diáfisis, que es el cuerpo del hueso, y tienen una epífisis distal, todos los huesos largos. Para el crecimiento de este hueso en forma longitudinal, necesita la presencia de este cartílago, un cartílago hialino entre esta porción ósea y esta, y en base a esto va a crecer el hueso. Cuando desaparece este cartílago, termina el crecimiento. Este cartílago nos permite crecer. Habrá cartílago entre la epífisis proximal, el cuerpo y la epífisis, aquí hay uno, y entre el cuerpo y la epífisis distal hay otra línea de crecimiento. Es entonces aquí se llama articulación cartilaginosa el tipo, y el género es sincondrosis. En la sínfisis o secundaria es la articulación que existe entre los cuerpos vertebrales. Eso se llama una sínfisis. Esto le da potencia, es potente este tipo de sínfisis, le da flexibilidad. Y si ustedes saltan 2 metros, quieren saltar, saltan, y esto sirve como un amortiguador. Pero con el tiempo, ¿qué va a pasar con esta articulación? Se deshidrata y luego empieza a desaparecer y termina desapareciendo. ¿Y qué va a pasar si desaparece el disco intervertebral? Se suelda, se junta como si fuera una fractura. Por eso los pacientes, algunos pacientes que aparte tienen su problema reumatológico, cuando caminan, no hay estabilidad, o cuando quieren rotan con todo el cuerpo, ¿no es cierto? Porque eso ya todo se ha soldado. Se llama columna vertebral en caña de bambú. Cuando se suelda todos los cuerpos articulares, se llama columna vertebral en caña de bambú. ¿Conocen la caña? La caña dulce, o el tallo de maíz. Hay nudos, esos nudos son las articulaciones. Entonces, resumiendo, las articulaciones en el miembro superior y en el miembro inferior son articulaciones sinoviales, casi en su totalidad. Hay algunas excepciones. Sinovial, el miembro superior, y el miembro superior. Entonces las articulaciones sinoviales se clasifican dependiendo de su forma, y ya estamos hablando solo de las sinoviales. Dependiendo, morfología es la forma, es decir, la morfología de las superficies articulares. Aquí le estoy diciendo, dependiendo, según la forma de las superficies articulares. Si son planas, se llama articulación plana o artrodia. Y también depende o del tipo de movimiento que permite. Las planas, las articulaciones planas. ¿Cuál es su otro nombre? Artrodia. ¿Qué permiten las superficies planas? Movimientos de deslizamiento o rozamiento entre ambas superficies, y el movimiento es limitado. Aquí no hay grandes movimientos, limitado, pero hay movimiento. Un ejemplo de eso, ¿dónde está el miembro superior? En esta articulación, entre la clavícula y una parte de la escápula. Esta parte de la escápula se llama acromio. Este es el acromio de la escápula. Se está articulando con la clavícula. Y esta articulación, si le pongo el alfiler aquí y le pido nombre de la articulación, acromio clavícula. Esta es la articulación, acromio clavícula. Ahora aquí les pido tipo de articulación. ¿Qué tipo sería?
¿Qué tipo es este? ¿Qué le dije? Todas las articulaciones del miembro superior son sinoviales. Tipo, ¿cuál es el sinovial? Ahora el espino, género, plana o artrópata. Ese es un movimiento de deslizamiento limitado. Aquí habrá un movimiento, pero muy limitado, ¿no? Si dejan de estar en contacto esto por un trauma, eso se llama luxación. No deberían estar ahí siempre. Hay ligamentos, hay cápsula. Pero ¿qué pasa si el trauma es intenso? Esos ligamentos se rompen y la clavícula en otro nivel y el acromion es en otro nivel. Eso es como se llama luxación. Dos superficies que dejan de estar en contacto. ¿Y qué es una fractura? Es la ruptura del hueso. No, esa es una fractura. ¿Cuál será más delicado? ¿Una fractura o una luxación? Una fractura. Si está desplazado, hay que abrir y juntarlos. Y el organismo solo lo va a soldar. Llega un tiempo, ya no hay ni la línea de fractura, desaparecido. Y esto se llama en niños generalmente. Hoy día se fractura, pero como la cita de aquí a 3 semanas, hay cantidad de pacientes. Cuando la mamá lo trae al niño, ya se olvida. Ahora la radiografía y esta la fractura, no hay fractura, pero el tubo se fue. Si comparamos con su radiografía del instante en el cual tuvo el problema, ahí está fracturado. El niño rápidamente reconstituye la fractura. O sea, lo junta y se remodela. O sea, al final, el hueso es el mismo. Esa capacidad lo perdemos a medida que va pasando el tiempo. No se llama fracturas en tallo verde, se llama fracturas en tallo verde en los niños. Y eso no se pasó. Cuando íbamos a pediatría, la mamá trae al niño y bueno, comparamos las radiografías, ya no hay fractura. Y el examen se remodela y está de alto, no hicimos nada. La tróclea. ¿Qué es una tróclea? Una articulación de tipo troclear o tróclea. También se llama ganglio. Solo permite movimientos de flexión y extensión. O sea, ¿cuál es flexión? En el codo. Esto, ¿no? Y extensión. Solo movimiento de flexión y extensión. Para eso tiene una superficie convexa y una cóncava. Y no puede ser otro movimiento. Entonces en el codo, flexión y extensión. Pero ¿qué huesos participan? El húmero y el cúbito y radio. ¿No es cierto? Entonces se llama tróclea, articulación de tipo sinovial. Género, tróclea. Tiene que otro, ahí está un ejemplo. Pero habíamos dicho que el codo tiene 3 articulaciones. Piensen. Una con húmero, radio con el húmero y el radio con el cúbito. Aquí hay 3 tipos de articulación, o 3 géneros. Entonces, ¿cómo le llamamos? Claro, a todo le llamamos articulación del codo, pero hay que especificar aquí. Si esta es la ulna o cúbito, se está uniendo con el húmero. Se llama la articulación ulna humeral o cúbito humeral. Cúbito humeral. ¿Qué tipo? Es el trócleo. Y aquí solamente hay movimiento de flexión y extensión. Nada más. Ahora, otro tipo de articulaciones, otro género, radio humeral. La radio humeral también participa en la flexión y extensión, pero por el radio pueden hacer qué cosa: pronación y supinación. O sea, la radio humeral tiene más movimiento.
flexión y extensión, y eso puede rotar. Se llama coronación. ¿Cuándo se llama coronación? Fíjense, ahí tenemos la palma mirando hacia arriba. Cuando yo hago este movimiento se llama coronación, ¿no? Si estuve así, estoy coronando, pero el codo tiene que estar flexionado así. Coronación y supinación. Es un movimiento de la articulación radio-humeral y de la articulación acá, radio-cubital. En esa articulación, en esta está generando el movimiento. El radio, que es lateral, se pasa por encima del cúbito. El cúbito no se mueve. El cúbito no puede moverse porque está acá atrapado. Entonces el radio sí se mueve y hace la coronación. Acuérdense, supinación de súplica, ¿no? Y el otro movimiento es coronación. Entonces, la articulación ulna humeral, el tipo es sinovial y el género próximo. Ahora, si decimos aquí, entre el radio y húmero, el tipo sinovial y el género se llama condilia, es otro género, condilia. Y entre el radio y la ulna es sinovial, pero el género es trocoide. O sea que hay tres géneros de articulación. Una articulación troclear, cúbito con húmero, una articulación condilia, radio con húmero, y una articulación entre el radio y el cúbito es sinovial trocoide. Es diferente todo. Vamos a ver. Hay articulaciones en silla de montar o encaje recíproco. Fíjense, aquí hay una superficie como la silla de montar, esta de aquí, ¿no? Es cóncava en sentido longitudinal y es convexo en sentido transversal. Y la superficie del hueso del cual va a encajar tiene que tener una cara cóncava y encaja ahí. Pero esta articulación tiene más movimiento, tiene dos planos de movimiento, no es una superficie. En cambio, la anterior solo tenía un plano de movimiento, este de aquí, solo flexión y extensión. Dice, si solo permite, es uniaxial, solo tiene un plano. En cambio, este de aquí es biaxial, tiene dos planos de movimiento. Puede desplazarse hacia adelante, hacia atrás, o lateralizar hacia el lado izquierdo o lateralizar hacia el lado derecho. Tiene dos planos de movimiento. O sea, esa articulación en silla de montar es una articulación que nos permite mayor número de movimientos. Es una biaxial, porque tiene dos planos distintos de movimiento. ¿Y dónde está el ejemplo? El ejemplo, este es el dedo pulgar. El dedo pulgar, ¿cuántas falanges tiene el pulgar? Dos, ¿no? La falange proximal y la distal. Tiene dos falanges. Y la articulación se llama interfalange. Entre la falange proximal y la distal, articulación interfalange. Pero en la primera falange o falange proximal se une con el primer metacarpiano. Aquí hay un hueso, se llama primer metacarpiano. Por aquí está el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto metacarpiano. Entonces, en esta imagen tenemos al primer metacarpiano. ¿Con quién se está uniendo? Con un hueso de la muñeca. En la muñeca, ¿cuántos huesos tendremos? ¿Saben cuántos huesos tenemos en la muñeca? 8 huesos, pequeñitos, ¿no? 8 huesos. Y se divide o se distribuye en dos filas. Una fila proximal y
y una fila distal. 4 huesos en la fila proximal y 4 huesos en la fila distal, ¿no? Entonces, estos huesos de aquí son de la fila proximal. Y estos, perdón, aquí, proximal es cerca del radio, y esta es la fila distal. Ya está uniéndose con los metacarpianos. Entonces, ¿dónde está la encía de montar? Está entre este hueso. Cada uno de los huesos del carpo, cada uno de los 8 huesos tiene su nombre propio. Este huesito se llama trapecio. Y este es el primer metacarpiano. Y el resto es el dedo pulgar. ¿No es cierto? Entonces, en esta articulación entre el trapecio y el primer metacarpiano, ese es el encía de montar del caja ósea. O sea, aquí hay mayor movimiento. ¿Y por qué el pulgar tiene mayor movimiento? Porque es el hueso, el dedo más importante. Imagínense, sin pulgar. ¿Qué pueden hacer sin pulgar? Pueden operar. ¿Cómo agarran el bisturí? El bisturí lo agarran como un lapicero. Se corta. Para escribir igual. Y con 4 dedos que están en un mismo plano.